y el Espíritu serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has incluido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sabremos en el mismo Espíritu las cosas rectas y que nos alegremos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En trono de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenas noches. Disculpen esta vez, empezamos un poco más tarde porque hemos tenido una misa cantada de difuntos. Lleva un poquito más de tiempo. Pero en contrapartida hay más espacio. Y esta vez las que se queden adentro no van a quedar tan aturdidos como la vez pasada. No estaban con dolor así. ¿Cómo grita el cura? Muy bueno. Que ahora tenemos que cumplir horario, ¿no? Y en contrapartida, entonces, un poquito más de lugar y ya los que están afuera van a escuchar. Bueno, segunda clase sobre este curso de liturgia y Santa Misa. Entonces, el fin del curso era, decíamos, descubrir la riqueza de la misa tradicional, la misa de siempre, la liturgia católica. Y por otra parte, interiorizarse en el misterio del culto de nuestro Señor Jesucristo y en particular de su santo sacrificio. Vivir de la misa como objetivo, divisa. El que nos va a guiar en todo esto es el Papa. ¿Qué Papa era? Pío XII, muy bien. Cuando empieza a conocer, empiezo a hacer preguntas, así que es peligroso. Porque te quiero, te aborrezco. Escrita por el Papa Pío XII, la encíclica sobre la liturgia. Bruno, yo sé que vos querés. Sí. Decilo. ¿No levantaste la mano? No. La encíclica Mediator Dei. La gran encíclica sobre la liturgia antes del concilio. Bueno. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Es la segunda clase. La vimos en la introducción la vez pasada. Y hoy vamos a ver qué es la liturgia. Orígenes e historia, podríamos llamar. Un poco una visión histórica, pero no señalando fechas, papas, decretos, sino una visión general como la que hace Pío XII en la encíclica. ¿Dónde está enraizada la liturgia? ¿De dónde sale esto llamado liturgia? Orígenes e historia, pero en una visión teológica, podríamos decir. Eso es lo que ve el Papa Pío XII en la primera parte, el punto primero. ¿Cuántas partes tiene la encíclica? Ahí la desperté. ¿Cuántas partes tiene la encíclica? Habíamos dicho la vez pasada que tiene 4. Entonces la primera es de los principios generales de la liturgia. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué es la liturgia? Definición, naturaleza, concepto, noción, como lo quieran llamar. ¿Qué es el quid? La segunda parte es el santo sacrificio de la misa. La tercera parte es el oficio y el año litúrgico. Y la cuarta parte de la encíclica son consejos pastorales. Entonces estamos en el 1 del 1. La próxima charla será 2 del 1. El segundo punto de la primera parte. Muy lógico. Contigo, el ciclista gallego, estamos afiladísimos. Con la norma. Bien.
La liturgia se lo va en algunas ediciones. Cuando hablan de este primer punto dicen liturgia igual culto público. Ahí está la definición. Culto público. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a estudiar eso, pero vamos a dar vueltas para que su inteligencia eduzca la luz. La mayéutica, creo que se llama esta técnica de, ¿cómo se llama? Sócrates ayudaba a dar a luz las ideas. Vamos a hacer eso. Eso es lo que hace el Papa Pío XII. Pero como en toda discusión, hay que fijar el problema. ¿De qué vamos a hablar? Como el planteamiento del problema, el status cuestiones. Primera pregunta, ¿qué es la liturgia? ¿Qué es ese misterio grandote que tenemos delante de nuestras narices en cada vez que venimos a misa? ¿Qué es ese misterio? Porque es misterioso desde ya. ¿Qué es la liturgia? ¿Qué relación tiene la liturgia con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo de María, el Dios hecho hombre? ¿Qué relación hay entre liturgia y nuestro Señor Jesucristo? Tercera pregunta. ¿La liturgia sube o baja? ¿La liturgia es un acto que se va para arriba o es más bien algo que viene para abajo? O así o asá. Otra pregunta. ¿La liturgia es para Dios o es para el hombre? La liturgia es un acto personal de devoción privada, yo que amo a nuestro Señor Jesucristo, o es un acto, una acción pública, ya no de un individuo, sino de una sociedad. ¿Qué es la liturgia? Y finalmente, ¿qué es la liturgia para el modernismo? El interés entonces de estudiar qué afirma el modernismo es porque en el contraste con la verdad, con el error, la verdad se brilla más. Es típico método bien tomista de la filosofía antigua de los sabios de Grecia. Verdad y error, para justamente entender por dónde viene y qué es la verdad. La liturgia, ¿es una obra de Dios o una obra de los hombres? Planteamiento así que se va a hacer un modernista, que se lo hicieron, lo vamos a estudiar. Y acá, una aclaración. Cuando uno dice el modernismo, el modernista, mejor sería utilizar la expresión que usa el Papa Pío X en encíclica Allende. Usa la expresión Schola Modernistarum. En el texto latino. La escuela de los modernistas. Porque no es cuestión así de personas, padre, pero usted, qué sé yo, está diciendo que el padre tal que tiene fe. No me meto así en individuos, en personas. Si quieren, utilicemos la expresión de San Pío X. La escuela de los modernistas. ¿Por qué escuela? Porque todo este combate entre la doctrina verdadera, tradicional, y las doctrinas nuevas del siglo pasado, es un combate doctrinal, basado, fijado, centrado en las ideas. Entonces no es un problema de personas. De hecho puede haber sacerdotes o laicos que tengan la fe bien firme y que un laico vaya a la misa nueva. Se va a santificar no por la misa nueva, sino a pesar de la misa nueva. Tan santo es, mira vos.
Entonces es un problema de doctrinas que justifican, respaldan la misa nueva. Entonces, cuando hablamos de misa nueva, repito, no estoy hablando de personas que celebran la misa nueva para nada, sino del rito que ha nacido con el Concilio Vaticano II, promulgado por Pablo VI. Bien, ellos van a insistir en el Concilio Vaticano II sobre que la misa es especialmente el misterio pascual. No sé si lo han escuchado. ¿Qué es eso del misterio pascual? Bien, ese es el planteamiento del problema. Los puntos a ver en esta conferencia son: el primero es la liturgia, religión y culto. Ese es el primero. El segundo punto, el culto verdadero en la historia. Vamos viendo así cronológicamente qué pasó. Y el último punto es la definición de la liturgia, la naturaleza. Llegamos a... descansamos ya lo que buscamos. Saber qué es la liturgia. Bien. Pío XII. Comienza entonces ya la parte doctrinal de la encíclica, relacionando liturgia y religión. En particular, normalmente es un pañuelo que lo uso como pañuelo, ¿me entienden? La señora me odia después. La señora que nos ayuda en casa. Eso, está buenísimo. Es que en nuestra época no había pañuelos de papel. Kleenex, sí. Tampoco había. Bien. Pío XII entonces relaciona liturgia con religión y como acto propio de la religión, o sea, como acción propia de la religión, el culto. Entonces va a decir, liturgia es culto, tributar honor a Dios. Ya está. Con eso me puedo morir y ya tienen lo suficiente. El deber fundamental del hombre es el de orientar hacia Dios su persona y su propia vida. Entonces, básico. ¿Para qué estamos? Para orientar nuestra vida a Dios. A Él, en efecto, debemos principalmente unirnos como indefectible principio y a quien igualmente ha de dirigirse siempre nuestra deliberación como a último fin. Entonces, propio de la virtud de religión, de esa disposición del alma que hace buscar a Dios, el buscarlo como primer principio y último fin. Eso es la característica de la virtud de religión. Principio y fin. A veces, el pueblo cristiano, los cristianos católicos, se van olvidando de la importancia de tributar a Dios el honor que le corresponde. Ejemplo concreto. Se viene a confesar una persona. Sí, me acuso de y después de varios años de confesión, yo siempre pregunto lo mismo. Si se han confesado conmigo, siempre lo pregunto, ¿vino a misa todos los domingos? Y a veces dice, no me olvidé de decir eso. Y ahí comienza el speech. Es como que uno tiene así, ¿viste? Buscas speech. A ver, tercer mandamiento, pleno. Y ahí empieza una frase. Y uno le dice, pero mire, a veces te daban, lo primero que se acusa es una falta contra la pureza, que te da más vergüenza, sí, claro, pero en cierta manera es más grave no tributarle a Dios el honor como primer principio y último fin que el resto de otros pecados, en cierta manera, porque atenta contra los preceptos de la primera tabla. ¿Se acuerdan que eran 3 y 7 cuando recibe Moisés? El santificar la fiesta, ir a misa los domingos, es en relación a Dios nuestro Señor.
que uno le tiene que explicar, mira, si venís a misa el domingo no es porque lo sentís, que ay, qué bonito, yo no vengo a misa porque no lo siento. Es que no es una cuestión de sentir o no sentir. En cierta manera, hasta venir a misa un domingo no es una cuestión de amor o no con nuestro Señor, porque tengo devoción a nuestro Señor. No, Señor, es una cuestión de justicia. O sea, si alguien te da algo, ¿qué le dice uno? Gracias. Es de buen nacido ser agradecido, decían los antiguos. Entonces Dios, que nos da el ser, la existencia, los 7 días de la semana, las 24 horas, 7:24, nos da el ser constantemente los beneficios, las bendiciones, y no le decimos gracias. Y ese es el sentido de la misa dominical, de santificar las fiestas. Es una cuestión de justicia, en que uno busca a Dios como primer principio, la fuente, la causa de toda bondad, de todas las cosas buenas que nos suceden. Viene de nuestro Señor. Y a Él se dirige como último fin. O sea, la vida debe dirigir toda hacia nuestro Señor, hacia Dios. El Papa Pío XII cita entonces en este pasaje a Santo Tomás de Aquino, el primer artículo sobre la virtud de la religión. Con eso ya da una señal de que el maestro evangélico, llamado el doctor común, así lo llama Santo Tomás, es como la referencia de la Iglesia. Y es la cita, lo que acabo de leer, es directa de Santo Tomás, el cual también dice que ese orden hacia Dios, buscándolo como primer principio y como último fin, se rompe por el pecado. Se pierde a Dios por el pecado. ¿Y cómo hay que reconquistarlo a Dios? ¿Cómo? Debemos reconquistarlo por la fe, creyendo en Él. Con eso está buenísimo también el pasaje de Romanos, capítulo 3, versículo 25. Primera parte. Es que está espectacular. Cuando dice, justificado gratuitamente, por su gracia, por la gracia de nuestro Señor, por la redención que está en Cristo Jesús, al cual Dios ha puesto como instrumento de propiciación de calmar, por la fe en su sangre. Por la fe en su sangre. Ese es el por la fe en su sangre. Con eso, el día de mañana nos vamos a morir. La fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que dice Santo Tomás, por medio de la fe. Entonces debemos reconquistarlo por la fe creyendo en Él. Y así el Papa Pío XII señala los diferentes elementos que tiene ese reconocimiento de Dios como ser increado, fuente de toda bondad. Primer principio, ¿qué hay que hacer? Hay que reconocer su majestad suprema y su magisterio sumo. Reconocer su majestad. Dios es Dios. Entonces el respeto, Dios es Dios. Ese reconocimiento de su majestad implica aceptar todas las verdades por Él reveladas, creer firmemente en lo que Él nos ha enseñado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y punto. Observar sus leyes. Porque no es nuestro Señor como un Dios que crea y se desentiende de los hombres, que nos dice, vos fijad, ahí vos. No, nuestro Señor nos indica con sus mandamientos lo que hay que hacer para llegar al cielo, para ser verdaderamente felices. Entonces, cumplir los mandamientos de Dios es un acto de culto, de reconocimiento de la grandeza de Dios, de que Él es legislador y que Él es juez. A Él se deben dirigir, converger toda actividad. Todo esto entonces da, mediante la virtud de religión, el debido culto al único verdadero Dios. Religión, ¿qué significa? José. Religión. Muy bien. Religar significa volver a unir. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Tiene 3 etimologías, que son las 3 reconocidas. Religión viene de religar, de volver a unir.
lo que se había separado por el pecado, Dios y los hombres. Eligere, volver a elegir, porque por el pecado nos apartamos de Dios y la religión nos hace de nuevo decir, eres mi creador. Y relegere, son distintas etimologías de la palabra religión. Volver a leer significa la meditación constante en la ley de Dios, su revelación. Todo eso es la religión. Y la religión es un acto personal de devoción así, yo quiero mucho a nuestro Señor, o es algo que también tiene que ser social. Rezar en familia es lo mismo que rezar solo. La religión tiene que ser individual y además tiene que ser social. ¿Y por qué? Porque la sociedad también es una creación de Dios. El hecho de vivir en familia está espectacular. Es un bien. ¿Y quién creó la familia? ¿Quién la formó? Dios nuestro Señor. ¿Y quién creó, quién formó, quién ideó la sociedad? Dios nuestro Señor. ¿Y está bueno o no está bueno en la sociedad? Bueno, como viene actualmente. ¿Quién creó el FOM? Porque también un club. Pasa que hay sociedades naturales que son hechas por el hombre, o sea, positivas, por decirlo así. Pero todas las instituciones naturales, como la sociedad civil, política y la familia, vienen de Dios. Y está buenísimo. Bueno, de hecho es mejor tener cierta sociedad que ninguna sociedad. Este tema de Fernández dice no hay clases. Después Larreta dice si hay clases. Después la Corte Suprema dice que no sé. Y al final termina los reyes diciendo pues que no hay. Es un lío. Y después cada escuela hace lo que quiere. Entonces, es verdad que es muy corrupto toda la sociedad moderna. Pero preferí tener algo de sociedad que no tenerlo, si no es un caos. Entonces, el culto también debe ser una acción de la sociedad que reconoce a su creador. Todo el problema del liberalismo del siglo XIX, cuando después de la Revolución Francesa, año 1789, el Estado se separa de la Iglesia. El Estado dice, miren, ustedes iglesia hagan lo que quieran y nosotros hacemos lo que queremos. Entonces se corta la unión iglesia y Estado. Pañuelos naranjas, eso es el principio del liberalismo. Entonces cada uno en su lugar tiene su religión. A foro interno se podría decir. Después lo que uno hace como sociedad poco importa. Entonces la sociedad no debe reconocer a un Dios creador. Eso es liberalismo, condenado por la Iglesia, por los papas, especialmente Pío IX, León XIII, San Pío X también, todos los papas del final del siglo XIX. Con el Concilio Vaticano II se acabó todo eso. ¿Con qué principio sentado por el Concilio Vaticano II? Bien, la libertad religiosa. Exactamente. Bueno, ahí justamente dice la sociedad no tiene que reconocer a Dios. Eso es un error. Acá Pío XII dice no es así. También tiene que ser público. Entre muchos tenemos que reconocer a nuestro creador. Y con eso podemos ir llegando ya como una definición. Tiene para niños. Claro, eso mejor. Nos vamos esa sí fue usada con Lola, ¿eh? ¿Qué cosas? La palabra culto, ¿de dónde viene? Gabriel. Cultura. Muy bien. Las fuentes de la cultura. Título de un libro, no sé si lo viste. Muy bien, viene de cultura.
conocimiento, arte. Esa es la cultura. Y culto, como tributar homenaje al Creador, están todas enraizadas en la misma palabra. Vienen de cultivar. Así como se cultiva el campo para que produzca frutos, así el hombre debe cultivar su alma para que no tenga abrojos y que produzca su alma algo. Entonces la palabra cultura significa trabajar el alma, como se trabaja el campo. De ahí la importancia de los conocimientos, está relacionado con la palabra cultura. Entonces, cultura es ese conjunto de conocimientos que hacen identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es algo que está en el alma, además de los individuos de la sociedad. Y de la palabra culto, es una persona culta, significa que ha trabajado su alma, especialmente a nivel de conocimiento, ¿no? Pero más amplio. Y la cultura por antonomasia es la que relaciona el alma con el principio más alto, más profundo, el primero, y con el fin último. Entonces se traslada esa cultura, ese culto, a la relación entre el alma y Dios. Y ahí sale la expresión de culto. Entonces va todo relacionado con un trabajo, pero cuando ya lo une a la persona con Dios, primer principio, último fin, se queda como la cultura o el culto por excelencia. ¿Cómo se define la palabra etimológicamente? ¿Cómo se define el culto? ¿Qué dirá la RAE, la Real Academia de España? ¿Qué dice? ¿Qué es el culto? Es el homenaje de respeto y sumisión que el cristiano tributa a Dios y a los santos y a los ángeles de respeto y de devoción. Entonces, Hoy sigue diciendo eso. ¿cómo? Hoy sigue diciéndolo así. Como acepción séptima, creo que sexta. Culto es el homenaje, o sea, rendir homenaje, honor, de respeto y sumisión. La RAE dice amor, porque también incluye la devoción a los santos. Yo le cambié por sumisión, para que tengan una definición. Entonces, culto es el homenaje de respeto y sumisión a Dios, primer principio y último fin. También se dice culto a San José, culto a San Luchito. También se dice culto a los santos y a los ángeles, especialmente el culto sobre el resto de todos los santos. Se llama, a la Virgen Santísima se llama muy bien, hiperbolía. Bien, entonces eso es culto. Y eso estamos hablando. El acto, la acción de respetar, de mostrar externamente que uno tiene sumisión. También se define en la RAE, como número 9 creo, conjunto de ritos y ceremonias con los cuales se tributa homenaje. Todas esas maneras de rezar, de celebrar la misa, conjunto de ritos, eso es el culto. Bien. Pero cualquier culto es bueno. ¿Hay alguna diferencia en cómo se honra a Dios? Ejemplo concreto de mis tierras. Yo soy Goya. Vengo del norte, salteño. Y en Salta hay cosas. Es decir, gente que habita en la Puna y cree en la Pachamama. Entonces, me contaba un tío mío que había subido una montaña, le llevaba alcohol. Ese que a Cosita le gusta para entrar en calor. Y antes de tomar el whiskycito, ¿qué hace el hijo? Tiraba un chorro a la tierra mala. ¿También hay cosas? No. ¿Usted lo hace? No lo tiraría. Y eso es un acto de respeto, de hecho lo tiene, es idolatría, ¿no? No existe la Pachamama. Es decirle, bueno, de la tierra viene todo y yo le tributo algo que me puede entregar.
Entonces cualquier culto es bueno. Respeto a ese ser increado, oculto, primero, trascendente. ¿Sabían? Bueno, en el Antiguo Testamento había sacrificios, ¿no es cierto? ¿Saben que todavía hay sacrificios en Jerusalén? Que los judíos sacrifican toros, becerros y esas cosas. De hecho, andan algunas veces los de Greenpeace se meten y dicen, no, eso está re mal para matar. Hay toritos. Se siguen sacrificando por los ortodoxos. ¿Y está bien o no está mal? ¿Qué dicen, Monserrat? ¿Qué estará? Porque es una manera de decir, bueno, este torito me lo dio nuestro Señor y yo lo mato en honor a Dios. Me cuesta. Los toros son caros. ¿Vale? No vale. Y ahí el Papa Pedro Pío se dice, no es que cualquier culto valga. Porque nuestro Señor se ha revelado y nos ha elevado a un orden sobrenatural. Entonces, no es que el culto de la Pachamama, que tiene algo de elementos originarios, el culto primitivo, etc. ¿Está bien o está mal? Y ahora no está re mal, porque hay un único Dios verdadero y una sola manera de honrar. Y ahí pasamos entonces a el culto verdadero en la historia. Después del pecado original, nuestro Señor llama a un pueblo cuyo padre es, muy bien, el padre del pueblo de Israel, el pueblo de los creyentes es Abraham. Y a ese pueblo nuestro Señor lo destina para guardar el culto al verdadero Dios. Porque había culto a la Pachamama, no sé. Eso. Y los egipcios tenían suyo, los mayas también, los aztecas, cada uno suyo. Entonces, le dicen, no, el culto, la manera de honrar al único y verdadero Dios va a estar en el pueblo de Israel. Y fija todo, fija el lugar. Tiene que ser en Jerusalén, un solo lugar para celebrar los sacrificios. Un solo templo. Incluso determina cuántos codos debe tener, los materiales, la madera, de las telas, increíble, ¿no? Son todos los libros del Pentateuco. Determina que tiene que haber una tribu sacerdotal. Aparece la figura del sacerdote, que muchas veces era el padre de familia, pater familias, antes de la revelación en el Sinaí. Entonces era el que sacrificaba como representante, como autoridad. Pero nuestro Señor, con la revelación de Moisés, dice, me voy a reservar una casta, una tribu sacerdotal. Era la tribu de, muy bien, de Leví. A los cuales nuestro Señor le va a decir, mira, vos no vas a tener propiedades, no vas a tener territorio como tenían todas las otras tribus, no vas a tener nada. Tu herencia viene a ser yo. Y vas a ser separado del resto de los hombres, del resto de las tribus. Y tu oficio va a ser, le dice la tribu de Leví, servir al templo. Entonces, preocuparse de los sacrificios, de las alabanzas, de instruir al pueblo, de la boca del sacerdote se buscará la ley, como decía el profeta, de dar las cosas santas y de elevar las preces del pueblo hacia Dios. Y aparece la figura del sacerdote igual mediador, el que está entre el pueblo santo, el pueblo, y Dios nuestro Señor. Todo esto le desagrada a Lutero. Él era sacerdote ahí, y acá. No, sacerdote no, muy joven, 22 años creo que tenía, lo ordenan en 2 patadas, 2 años, en 2 años ya era sacerdote. Lo ponen de responsable de un convento y no más, y después le agarra la locura y empieza a despotricar. El problema de él no es, en primer lugar, no odia a la Iglesia Católica y del Papado. Después va a terminar con cosas horribles, diciendo cualquier cosa del Papa y de la Misa Católica Romana. Pero el primer problema que tiene Lutero es sobre la justificación, un tema muy actual, el tema de la misericordia del Papa Francisco y del cardenal Casper,
va por ahí, el tema de la misericordia para Lutero. Bueno, y él va a terminar afirmando después, ya cuando empieza a evolucionar su crítica a la Iglesia romana, a terminar de decir, no, esa dimensión de que hay un sacerdocio como poder sacerdotal de orden sacramental, todo eso es invención de la Iglesia romana, somos todo lo mismo. De hecho, me acuerdo, esa un poquito más tarde, a los 17 años mi familia me mandó ese intercambio que uno hace, ir unos meses a Estados Unidos y uno vive en cosas modernas, para aprender inglés y todas esas cosas. Y me acuerdo, eso de medio más, la Amazonia me metió por ahí en el otro instituto, eso, porque en uno de los viajes que hacíamos a la capital de Ohio, en uno de los así íbamos con los jefes de estos grupos de intercambios culturales. Y el tipo empezó a hablarme, sí, ustedes que son católicos, y ustedes cómo hacen, porque nosotros, y empieza a ir la speech. Nosotros no tenemos sacerdotes, somos todos iguales. Y bueno, se elige cada año, cada 2 años, el presidente de la asamblea, que va a predicar, que va a elevar las plegarias a Dios, pero no hay un concepto así de un sacerdote mediador, no, eso no existe. Todo el pueblo es lo mismo. Bueno, eso decía, este tipo ya se va a dónde va. Me ponía cepillo, ahora estudié más y le dije, ya sé. Eso mismo ahora se está hablando. Con el Concilio Vaticano II se afirmó el sacerdocio común. Todos somos sacerdotes. Está el sacerdocio común de todo el pueblo santo de Dios por la calidad de bautizado. Ya por bautizados sos profeta, sacerdote y rey. O te diría mejor en una parroquia modernista. Bueno, no mejor, no. Y para la doctrina tradicional, no, hay un orden sacerdotal de mediadores. Es verdad que la Iglesia recibe la expresión del pueblo sacerdotal por San Pedro, pero es dicho en el sentido amplio, no propio, como lo interpreta ahora la Iglesia moderna. Bueno, entonces ese concepto de sacerdocio como mediador ya lo trae nuestro Señor en el Antiguo Testamento. Él también, nuestro Señor, fija los tiempos, las fiestas, los sacrificios, hasta los rituales, qué se debía hacer cuando se mataba una vaquita. Había veces que se consumía todo el sacrificio en el altar, en el fuego se quemaba todo, un olor asado de haber habido. Otras veces se cortaba una parte quedaba, se sacrificaba, se consumía en fuego, otras veces, y otras partes se quedaba el oferente, otra parte del sacerdote, pero nunca la sangre, porque la sangre estaba en la vida, y la vida era de Dios. Así que eran todas, el asado no se podía decir, lo querés jugoso. Bien, eso en el Antiguo Testamento. Pero llega nuestro Señor, el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Llega nuestro Señor y Él asume la función y la dignidad sacerdotal, de culto, de religión. El religioso por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, que desde el comienzo, según San Pablo, pone en los labios de nuestro Salvador, cuando se encarnó en el seno de la Virgen Santísima, palabras del Salmo 39. He aquí, Señor, que vengo a hacer tu voluntad. Está buenísimo eso. ¿Qué dijo nuestro Señor en el seno de su madre? Apenas así se unió su naturaleza divina con ese cuerpo y esa alma, con la naturaleza humana. ¿Qué dijo? He aquí, Señor, a su Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Sacrificios y holocaustos no has querido. O sea, no eran suficientes esos sacrificios en el Antiguo Testamento. Y es por eso que yo digo, heme aquí, que voy a hacer tu voluntad. Entonces, el primer acto que hace en el alma de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba ahí en el seno de Nuestra Señora, fue someterse a Dios. Culto, religión. O sea, reconocer que todo viene de Él. Heme aquí que vengo para cumplir, oh Dios, tu voluntad.
acto que llevará a su perfección en el sacrificio cruento de la cruz. Entonces comienza ahí y hasta el final nuestro Señor es siempre una inmolación por su Padre. Toda actividad de Cristo entre los hombres no tiene otro fin: someterse a Dios nuestro Señor. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿murió por amor a nosotros o por amor al Padre, a su Padre? ¿Murió para salvarnos o para devolverle al eterno Padre, a la divinidad, para devolverle la gloria que le habíamos quitado por el pecado? ¿Qué piensan ustedes? ¿O por una o por otra? Inés. Por las dos, muy bien. Murió por las dos. Tanto por respeto a Dios, a su Padre, como para salvarnos. Pero entre las dos, la teología católica enseña que la primera disposición que lo lleva a él es morir por respeto a su Padre. Lo pregunta Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la pasión, dice: ¿cuál es la causa eficiente? ¿Por qué murió nuestro Señor? ¿Por obediencia o por caridad? Y murió por obediencia en primer lugar, porque sabía que su Padre le pedía eso y ahí se somete la religión de por medio. Bueno, y así de niño, nuestro Señor Jesucristo se presentó en el templo, de adolescente también estaba en el templo. Entonces, sacerdote y templo, está ahí constantemente nuestro Señor. En su vida pública comienza con el ayuno, exhorta a orar día y noche, alumbra como maestro, como pastor, orienta a leyes y finalmente se ofrece en sacrificio. Elevado entre el cielo y la tierra, ofrece su vida en sacrificio para salvarnos, y de su pecho atravesado hace brotar en cierto modo los sacramentos que distribuyen a las almas los tesoros de la redención. Al hacer así, tiene como único fin la gloria del Padre y la santificación cada vez mayor del hombre. Entonces está ahí. Tiene las dos cosas, pero el orden es primero la gloria de su Padre y después la santificación de cada hombre. Ustedes recuerdan que el Concilio Vaticano II ha invertido los órdenes del matrimonio. En la Constitución dogmática Lumen Gentium pone primero el amor mutuo y después la procreación y educación de la prole. En el orden tradicional era siempre el primer fin del matrimonio, que es la prole, y en segundo lugar el amor entre los dos. Eso es lo que hicieron, no negaron que era la prole. Afirmaron las dos, pero uno primero, después que el otro. Ese pequeño cambio tiene consecuencias gravísimas. Es un pequeño desquiciado. El quicio es, ¿cómo se dice? De las cuerdas. El fostigo, la bisagra. El quicio es la bisagra. Entonces, para poner una puerta es toda una ciencia, porque hay que medir, que es justo, que no esté muy inclinado de un lado del otro. ¿Por qué? Porque al comienzo de la puerta, si está mal centrado el quicio, la bisagra, no hay problema porque está cerquita, pero si la puerta es muy grande y no está bien centrada, mientras más grande sea, más va a romper el piso de un lado o del otro. Bueno, ¿qué hace el Concilio Vaticano II? Va desquiciando algunas verdades. No las niega, pero pone un poco más de fuerza acá. Entonces le faltó el plomado. A ver, para no. Y ahí entonces, al comienzo no pasa nada, pero las consecuencias últimas. Desquiciado, una doctrina desquiciada. Bueno, pero nuestro Señor muere y se va al cielo. ¿Y qué? ¿Se acabó el culto al Dios verdadero? No, nuestro Señor se lo deja a su iglesia, a sus apóstoles. Ustedes continúen el culto verdadero al único Dios, nuestro Señor. Entonces le da el poder litúrgico a la Santa Iglesia Católica Romana, a la Iglesia de Cristo. Y le da la misión justamente, fíjense acá, no sé si lo afirmarían actualmente, cómo define Pío XII la misión de la Iglesia. La Iglesia tiene de común con el Verbo encarnado el fin, la obligación y la función de enseñar a todos la verdad. Primera función, la función docente, magisterio, enseñar la verdad. Gobernar a los hombres. Ofrecer a Dios el sacrificio aceptable y restaurar así entre el Creador y la criatura unión y armonía. Religión. La función de la Iglesia es una función religiosa, no social.
social en segunda manera, si querés, pero la función de la iglesia es enseñar, gobernar y ofrecer el sacrificio aceptable, restaurando así entre el Creador y la criatura la unión y armonía. De cierta, se puede decir que es ampliar el templo de las almas, mientras más creyentes hay, se hace más grande el templo de Dios, donde la divina majestad recibe el culto agradable y legítimo. Y se lo da a nuestro Señor da a su iglesia entonces el poder litúrgico. ¿Y qué hacen los apóstoles? Empiezan la actividad litúrgica. La actividad litúrgica nació cuando la iglesia fue fundada y los primeros cristianos, dice el Hecho de los Apóstoles, eran asiduos a la predicación de los apóstoles y a la fracción del pan y oración. Eso está desde el comienzo entonces. La fracción del pan, la misa y la predicación de los apóstoles. En cada lugar que los pastores podían elegir un altar para reunir los fieles, lo hacían y celebraban el santo sacrificio. Estamos hablando de los primeros siglos. Se reunían también en común para elevar las plegarias y alabanzas a Dios nuestro Señor. Y también para leer la epístola, los evangelios, los profetas, las cartas apostólicas y finalmente el sermón. De hecho, hay unos pasajes muy simpáticos en los Hechos de los Apóstoles, donde San Pablo una vez se entusiasma predicando. Y predica toda la noche. Entusiasmó, no sé qué. Y uno se durmió. Parece que a veces pasa eso. Y estaba cerca de la montaña y se cayó del primer piso. Lo tuvo que resucitar San Pablo. Pues, toda esa liturgia ya desde ahí, es buenísimo cuando uno visita Roma, saber que estuvieron ellos haciendo lo que nosotros hacemos, santo sacrificio de altar, una unión apostólica, romana. Bien, y así llegamos a la definición de la liturgia. La liturgia va a ser el culto que la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, tributa al Eterno Padre. Entonces, esos actos de sumisión, de respeto, homenaje, reconocimiento de la divina majestad que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo sigue haciendo en su iglesia, con nosotros. Entonces, dice Papa Pío XII, el culto, la liturgia es el culto público del cuerpo místico de Cristo, tanto de la cabeza, como de sus miembros, de nosotros. Entonces, cada vez que se celebra la misa, los sacerdotes rezan el oficio, por los monasterios, por los monjes, o cada vez que hay un sacramento, es el mismo Cristo el que está operando.
Se puede hacer las dos cosas. Pero quiero señalar, es frecuente, el movimiento litúrgico va a criticar eso. Usted puede decir, no sea el movimiento litúrgico, por eso se defiende. Siempre es natural, pues, Bueno, no saquemos los trapitos acá delante de todo. Está bien rezar el rosario, pero hay que saber que la misa es mucho más que la devoción personal. Por eso a veces uno está distraído, las misas son gravísimas, pero es un sacrificio, un culto ya de toda la iglesia. De la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, que es el primero. Agradezcan a Dios. El sacerdote que celebra la misa cada día acá delante de ustedes no somos nosotros. El primero que dice eso soy yo. Si yo fuese el sacerdote principal, estamos todos fritos. ¿Quién es el sacerdote que celebra la misa? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿No se imagina la seguridad que nos da, la tranquilidad? Es nuestro Señor Jesucristo que celebra la misa. Él es el sacerdote principal, nosotros somos ministros, nada más. Prestamos, como dice San Juan Crisóstomo, prestamos a Jesús nuestros labios y nuestras manos. Es lo único que hacemos. Pero el principal es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando estamos rezando la misa, nos unimos a Cristo sacerdote. Entonces el culto público completo, el cuerpo místico de Cristo. Cuerpo místico de Cristo, ¿qué es? De Cristo se llama la iglesia. La sociedad de todos los cristianos bautizados. Cabeza, ya, y constantemente ejerce su sacerdocio nuestro Señor a través de la liturgia. Por eso la liturgia es eminentemente sacerdotal. Ya no a lo lutero, sino a lo católico. Entonces, por el sacerdocio que se ejerce la liturgia. Por ejemplo, las monjitas cuando rezan, las nuestras, propiamente no hay liturgia. Porque tiene que haber comandado por la iglesia que le pide un convento que rece, y ahí le dice, yo te destino a vos convento que reces, a vos congregación son benedictinos. Vos vas a rezar y cada vez que reces, el culto público de la iglesia. Son algunas órdenes más, y los sacerdotes todo, por oficio. Por eso tenemos la obligación de rezar todo el breviario, todos los días. Si una vez no rezamos una hora menor que llamamos, una menor, 5 o 10 minutos, sería pecado mortal sin negligencia. Entonces tenemos obligación de rezar todo el breviario todos los días. Por eso nos ven a veces rezando el rosario del breviario. Bien, y terminamos con el modernismo, la escuela de los modernistas. ¿Qué van a decir? Van a decir, miren, el culto, yo voy a citar acá este libro que me salió, como le llama San Pablo a Tito, carísimo. Diccionario Teológico del Concilio Vaticano II de EUNSA, la Universidad de la Editorial de la Universidad de Navarra, de López Rey, Sociedad Anónima. No vean mal. Está espectacular. Que tuve que hacer con la función a Roma, y lo traje de allá, también fue carísimo. Es espectacular. Los del Opus son bastante serios. No justifico la doctrina que está acá, pero es muy claro y son serios. Entonces son de las líneas conservadoras, entonces no son de la como este. Este es La misericordia de Walter Casper. Este es el libro que le regala al cardenal Casper al Papa Francisco en el cónclave, al cardenal Bergoglio en el cónclave del año 2013. Cuando comenzaba el cónclave dijo, mira, acaba de salir la edición española, se la regala. Por eso el Papa, en su primera Angelus, va a alabar el libro este, y por eso lo compré y por la ley, y va a alabarlo acá, haciendo un buen tiempo. Esos son ya muy avanzados. Opus Dei no, es clarísimo. Y por eso que uno dice, está bien, dice, para describir la naturaleza de la liturgia, el concilio no partió de la noción de culto. Está buenísimo, es explícito. No quiso enmarcar a la liturgia con culto, tal y como era común al tratar de la liturgia, así lo había hecho Pío XII en qué encíclica. Mediator de
estoy desactualizado. Entonces, ellos lo van a hacer desde el punto de vista de la historia de la salvación. Entonces, la liturgia es actualizar la historia de la salvación. En cada misa se renueva la historia de la salvación, por la cual no es un acto humano, porque estoy repitiendo lo que dice el manual del Concilio Vaticano II, lo puse, porque el culto es un acto de la virtud de religión y por lo tanto es un acto humano. Y el Concilio no quiso enmarcarse ahí como un acto que brota del hombre y que se dirige a Dios. Más bien quiso presentarlo al revés. Dios que se entrega a su pueblo el sacramento del misterio pascual, el sacramento de la misericordia. Entonces la liturgia se va a presentar más como un movimiento ascendente de la Iglesia con Cristo hacia el Eterno Padre, sometiéndonos y rindiendo homenaje. Lo va a presentar como una entrega de Dios al pueblo santo de Dios, a las almas, en que Él presenta su misericordia y está en cada uno de nosotros aceptar o no ese designio de misericordia de parte de Dios. Eso justifica, ese sustrato justifica muchísimos cambios, porque si ya no es un oriental como el altar tradicional, ¿no? Que todos vamos mirando así de manera creciente, entonces desde la nave, o sea, la parte principal de la iglesia, que va ascendiendo al santuario y después las gradas y llega el sacerdote y en el momento de la elevación todos estamos mirando a nuestro Señor y toda esa devoción nuestra, se eleva hacia a través de nuestro Señor Jesucristo, la hostia consagrada, o sea, nuestro Salvador, el mediador. No, acá va a ser Dios que le presenta al pueblo el misterio de su salvación y que está en cada uno de ustedes el reconocerle si quieren o no. Más que un movimiento ascendente de nosotros, criaturas que reconocemos a Dios, va a ser un movimiento descendiente, toda la liturgia nueva, de Dios que le dice al hombre cuánto lo ama. Esta concepción del Concilio Vaticano II supone que la liturgia no es primeramente el culto que el hombre tributa a Dios. En ese caso sería solo una acción humana, ejercicio de la virtud de religión. La liturgia es, ante todo, acción salvífica divina en continuidad con las obras prodigiosas que Dios realizó en el tiempo de la promesa y que culminaron con el misterio pascual. La liturgia, como evento salvífico, presenta la historia de la salvación, propuesta de salvación de parte de Dios y aceptación de parte del hombre. Bueno, eso va a justificar si la liturgia es para el hombre, cambiemos de idioma, porque si no, no entiende nada. Si la liturgia es para el hombre, el sacerdote no le dé la espalda a los fieles, si no hay algo que no funcione. Si la liturgia, más que un acto de sometimiento de nuestra inteligencia a Dios por sus verdades reveladas, es un acto que debe proponer al hombre su historia de salvación, tiene que ser entendible. Y al fin y al cabo, la liturgia va a ser también un acto del sacerdocio de los fieles. Está todo justificado acá, ¿eh? Hay una gran lógica en todo el momento litúrgico. Terminamos ya con la imagen final, que es esa, la de la consagración en el culto tradicional y la elevación en particular, y la consagración en la misa nueva. No sé si han estado, yo les comentaba que he asistido a varias misas nuevas. Más de una vez he visto que el sacerdote en el momento de la consagración, más allá que hace bastante teatro, entonces tomando vino, a veces he visto que presentan la hostia. Además de una vez, le levantan la hostia y dice, bueno, y una noche antes de su pasión, me dijo, y tomando el pan, dijo, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y hacen este gesto. Tómenlo. Es claramente el gesto de una liturgia que se entrega al hombre. Se orienta al hombre. Y por eso es una concepción diametralmente opuesta a la elevación de la misa tradicional, donde el mediador es nuestro Señor, donde hay como una jerarquía y una elevación de nuestra oración
hacia, digamos, nuestro Señor. Otro ejemplo también de Cáspar, la Eucaristía es sacramento de la unidad y del amor. Nos lleva a la más profunda unidad en y con Jesús. Y por Él, entonces, en esta concepción de misa que se entrega a los hombres, y por Él, por este misterio de la Eucaristía, somos enviados al servicio del amor y de la misericordia. De ahí el acento que va a poner toda la jerarquía nueva, en la entrega, el servicio que brota de la misa. Ya no es culto, es más bien Dios que se entrega a nosotros. Bien, perdón, empezamos tarde, terminamos tarde, damos gracias al que quiera hacer una pregunta. Y los hombres que puedan llevar las sillas de aquí al salón donde fue la vez pasada.